Son las 11:47 de la noche. Diego está por dormir cuando su celular vibra. Una notificación del Banco Bolivariano. Transferencia exitosa, $8,400. Se queda mirando la pantalla. Lee de nuevo, $8,400. Él no ha hecho ninguna transferencia. No ha abierto la app de su banco en todo el día. Intenta llamar. Marca el número de atención al cliente. Nada. Intenta llamar a su hermano. Tampoco. Su teléfono no tiene servicio. Ni una barrita de señal. ¿Coincidencia? Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué esas dos cosas, la transferencia y la pérdida de señal, no son casualidad. Son la última pieza de un plan que empezó 3 semanas antes, con un mensaje de una mujer que ni siquiera existía. Y mira esta noticia hasta el final, si no quieres ser la siguiente víctima tú. Y antes de que termine este video, te vas a hacer una pregunta que no vas a poder sacarte de la cabeza. ¿Cómo sé yo que esto no me está pasando a mí ahora mismo? Vamos al principio. Para entender cómo Diego perdió sus ahorros en una sola noche, hay que retroceder 3 semanas. Todo empezó, como empiezan la mayoría de estas historias hoy en día, en una red social. Una solicitud de amistad. Una foto de perfil cuidada, natural, nada exagerado. Una biografía creíble. Estudios en una universidad real. Trabajo en una ciudad real. Amigos en común. O al menos, amigos que parecían serlo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos de los perfiles que ves a diario en redes sociales son exactamente lo que dicen ser? Este tipo de perfil no lo maneja una sola persona sentada frente a una pantalla. Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional en Ecuador han documentado algo mucho más inquietante. Detrás de un solo perfil puede haber un pequeño equipo organizado, con roles específicos. Alguien que redacta los mensajes con el tono adecuado. Alguien que decide, con criterio casi comercial, a qué perfiles contactar y a cuáles no. Y alguien que administra, en simultáneo, varias cuentas falsas atendiendo a distintas víctimas al mismo tiempo, como si fuera un trabajo de oficina. Porque eso es, en el fondo, un trabajo. Con turnos, con metas, con un guión de conversación que se repite, con pequeñas variaciones, en decenas de casos documentados. La relación con Diego avanzó exactamente como cualquier otra conversación en línea. Intereses en común, series, música, algún equipo de fútbol, fotos que parecían espontáneas. Videollamadas breves, siempre con la excusa de que la cámara estaba fallando o la luz no ayudaba. Una justificación que se repite con una frecuencia sospechosa en este tipo de casos y que cumple una función muy concreta: evitar mostrar jamás el rostro real de la persona detrás del perfil. Durante casi 2 semanas no hubo ni una sola señal de alarma. No se pidió dinero, no se pidió ningún dato, solo conversación, cercanía, algo que empezaba a sentirse para Diego como una amistad genuina, quizás algo más. Y aquí está el primer punto que quiero que grabes en tu memoria para el resto de este video. Entre más lenta y cuidadosa es la construcción de la confianza, menos sospecha genera lo que viene después. El tiempo, en este tipo de fraude, no es un obstáculo para los delincuentes. Es la herramienta principal. ¿Cuántas semanas de conversación necesitarías tú para bajar completamente la guardia? El primer contacto verdaderamente peligroso en toda esta historia nunca se presenta como peligroso. Casi siempre llega disfrazado de ayuda, de favor, de oportunidad. En el caso de Diego, fue un enlace, enviado en medio de una conversación completamente normal. Mira esta promoción del banco, aplica para clientes antiguos, se cierra hoy, aprovecha. Nada agresivo, nada que sonara a estafa. Todo lo contrario, sonaba a un gesto amable, del tipo que cualquiera de nosotros agradecería recibir de alguien en quien confía. El enlace llevaba a una página que imitaba casi a la perfección el sitio web real de la entidad bancaria de Diego. El mismo logo, la misma paleta de colores corporativos, la misma tipografía. Un ojo entrenado quizás hubiera notado algo raro en la dirección web. Pero, ¿cuántos de nosotros revisamos letra por letra la URL de un sitio antes de iniciar sesión? Especialmente cuando estamos convencidos de que nos lo recomendó alguien de confianza. La Superintendencia de Bancos del Ecuador, junto con distintas entidades financieras del país, ha emitido advertencias reiteradas sobre este tipo de sitios falsos, conocidos técnicamente como phishing.
Páginas clonadas, diseñadas con un único propósito: capturar el usuario y la contraseña de la víctima en el momento exacto en que los ingresa, creyendo que está iniciando sesión de forma completamente normal. Diego ingresó sus datos. Y aquí viene algo que quiero que notes bien, porque es clave para entender por qué este tipo de fraude es tan efectivo. No pasó nada visible. Ninguna alarma, ningún mensaje de error dramático que hiciera sospechar que algo estaba mal. Solo un mensaje discreto: gracias, tu solicitud ha sido recibida, seguido, minutos después, de una redirección automática al sitio real del banco. ¿Por qué redirigir al sitio real? Porque así, si Diego decidía entrar de nuevo a su banco esa misma noche para verificar algo, todo se vería exactamente igual que siempre. Ninguna señal de alerta, ningún motivo para sospechar. Lo que Diego no podía ver, lo que ninguna víctima puede ver en ese instante exacto, es que del otro lado de esa pantalla, alguien ya tenía en sus manos su usuario y su contraseña. Y aún así, eso no era suficiente para vaciar su cuenta. Faltaba una pieza más, la más importante de todas. Aquí quiero que te detengas un segundo a pensar en algo que probablemente das por sentado. Cada vez que inicias sesión en tu banco desde un dispositivo nuevo, te llega un código por mensaje de texto. Ese código existe por una razón muy concreta. Es el segundo candado, la barrera que en teoría debería detener a cualquiera que solo tenga tu contraseña, pero no tu teléfono físico. En teoría, porque aquí es donde entra la segunda fase de este fraude. Una de las modalidades más documentadas por la Fiscalía en los últimos años en Ecuador, y probablemente la parte de esta historia que más te va a inquietar: el llamado intercambio de SIM, conocido también como SIM swapping. ¿Qué significa esto? En términos generales, sin entrar en detalles operativos, significa que los delincuentes, haciéndose pasar por el titular legítimo de la línea telefónica y apoyándose en datos personales obtenidos previamente, a través de la misma ingeniería social que ya vimos, o de filtraciones de información en otros contextos, logran que la operadora telefónica active el número de la víctima en un chip que ellos controlan. Desde el instante exacto en que eso ocurre, todo lo que debería llegar al teléfono de la víctima, cada mensaje de texto, cada código de verificación bancaria, cada alerta de seguridad, llega directamente a manos de los delincuentes. Y la víctima, mientras tanto, ¿qué es lo que nota? Casi siempre un detalle que parece completamente inofensivo. El teléfono pierde señal, de la nada, sin ningún motivo aparente. Ni una barra, nada. Piénsalo, ¿cuántas veces se te ha ido la señal del celular sin razón aparente y simplemente pensaste, ya va a volver, sin darle más importancia? Para cuando Diego entendió lo que realmente significaba esa pérdida de señal, ya era demasiado tarde. Casos con este mismo patrón han sido reportados por medios ecuatorianos y por propia Fiscalía, como parte de investigaciones contra bandas organizadas dedicadas específicamente al fraude bancario mediante la clonación fraudulenta de líneas telefónicas, con víctimas identificadas en Quito, Guayaquil y otras ciudades del país. Ya no era solo un perfil falso en redes sociales, ya no era solo un enlace bien disfrazado. Ahora, los delincuentes tenían las tres llaves: el usuario, la contraseña y el control total sobre los códigos de verificación que deberían haber protegido la cuenta de Diego. Solo faltaba una cosa: el momento perfecto para actuar. Con acceso completo a la cuenta bancaria y control total sobre los códigos de verificación, lo que sigue después es sorprendentemente rápido. Transferencias fraccionadas enviadas a distintas cuentas de terceros, muchos de ellos personas que, sin saberlo del todo, o a cambio de una pequeña comisión, prestan sus propias cuentas bancarias como puente para dificultar el rastreo del dinero, complicando enormemente cualquier intento posterior de recuperación. Retiros en cajeros automáticos. Compras en línea, procesadas en cuestión de segundos. ¿Y sabes en qué momento del día suele ocurrir todo esto? Casi siempre en la madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana. ¿Por qué justo esa franja horaria? Porque es el momento en que es menos probable que la víctima esté revisando su celular, y también el momento en que los propios bancos tienen menor capacidad de respuesta inmediata ante actividad sospechosa. Para Diego, esa ventana de tiempo duró exactamente 40 minutos.
40 minutos que separaron una vida con ahorros de una vida sin ellos. Cuando finalmente logró comunicarse con su banco, usando el teléfono de un vecino a quien tuvo que despertar a esa hora de la noche, ya no había absolutamente nada que hacer. El dinero había salido, fraccionado en varias transferencias, hacia cuentas que, como en la mayoría de estos casos documentados, resultarían prácticamente imposibles de rastrear a tiempo. Ahora dime algo. Si a ti se te fuera la señal del celular ahora mismo, sin explicación, ¿cuánto tiempo tardarías en darte cuenta de que algo anda mal? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Hasta la mañana siguiente? Ese es exactamente el margen de tiempo que estas estructuras necesitan para operar. Diego es un caso ilustrativo, pero quiero ser muy claro contigo en algo. El patrón que acabamos de reconstruir, paso por paso, no es ficción, no es una exageración para hacer un video más dramático. Es un patrón real, documentado, judicializado. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha judicializado en los últimos años varias estructuras de fraude bancario que combinaban exactamente estos 3 elementos que acabamos de ver. Perfiles falsos en redes sociales diseñados para generar confianza, sitios de phishing que imitaban con precisión a bancos locales y solicitudes fraudulentas de duplicado de SIM presentadas ante operadoras telefónicas. La Policía Nacional, junto con la Fiscalía, ha reportado la desarticulación de bandas dedicadas a este tipo de operaciones tanto en Guayaquil como en Quito, con múltiples víctimas identificadas y montos que, sumados entre todos los casos de una misma estructura, en ocasiones han superado los cientos de miles de dólares. La Superintendencia de Bancos, por su parte, ha insistido en repetidas campañas públicas en un mensaje que parece simple, pero que sigue sin llegar a suficiente gente. Ninguna entidad financiera solicita claves de acceso ni códigos de verificación a través de enlaces externos, y mucho menos a través de mensajes recibidos en redes sociales. Y sin embargo, el fraude sigue funcionando, año tras año, con nuevas víctimas. ¿Por qué? Porque este tipo de estafa no ataca la tecnología del banco. Ataca algo mucho más difícil de proteger con un sistema de seguridad, la confianza de la persona. Y aquí te dejo la primera gran pregunta de esta segunda mitad del video. Si los bancos ya han advertido esto públicamente, una y otra vez, ¿por qué sigue habiendo tantas víctimas nuevas cada año? La respuesta tiene que ver con algo que vamos a explorar ahora mismo. Hay una razón muy concreta por la que estas redes suelen usar perfiles de mujeres jóvenes y atractivas como primer punto de contacto, y no es casualidad. Es una decisión operativa, calculada, repetida una y otra vez porque simplemente funciona. La ingeniería social explota algo profundamente humano. Bajamos la guardia frente a quien nos genera cercanía emocional, atracción o simplemente la sensación de haber construido algo parecido a una amistad. Un mensaje que llega de seguridad de tu banco, de la nada, genera alerta inmediata en la mayoría de nosotros. Pero un mensaje que llega de alguien con quien llevas semanas conversando, riendo, compartiendo cosas de tu día a día, no genera esa misma alerta, incluso cuando el contenido, un enlace, una promoción especial, una ayuda, es, en el fondo, prácticamente idéntico al de cualquier estafa burda que reconocerías al instante viniendo de un desconocido. Especialistas en ciberseguridad consultados por medios de la región coinciden en un punto que deberíamos repetir mucho más seguido. La mayoría de los fraudes bancarios exitosos no dependen de fallas técnicas sofisticadas ni de hackers genios trabajando desde una computadora en la oscuridad. Dependen, sobre todo, de esta manipulación psicológica paciente combinada con vulnerabilidades muy concretas del sistema de verificación telefónica que millones de personas usan a diario sin cuestionarse cómo funciona realmente. Ahora te pregunto algo directamente. ¿Cuántas conversaciones tienes ahora mismo, en este momento, con perfiles que solo conoces por redes sociales? ¿Cuántos de esos perfiles has verificado realmente, más allá de una foto y una biografía bien escrita? No te lo pregunto para asustarte. Te lo pregunto porque esa pequeña pausa, esa sola duda que te acabas de hacer, es exactamente la herramienta de defensa más poderosa que existe contra este tipo de fraude. Más poderosa que cualquier antivirus, que cualquier configuración de seguridad. Diego nunca recuperó su dinero, presentó la denuncia correspondiente.
Colaboró en todo momento con la investigación, entregando capturas de pantalla, registros de conversación, todo lo que pudo aportar. Y hoy, su caso, como el de tantos otros, forma parte de un expediente que avanza lentamente dentro de un sistema judicial saturado de casos similares, esperando su turno entre cientos de denuncias parecidas. Los $8,400 que perdió esa noche no eran un capricho ni un lujo, eran años de ahorro, eran probablemente un plan futuro. Quizás una casa, quizás la educación de un hijo, quizás simplemente la tranquilidad de tener un respaldo económico ante cualquier emergencia. Esa tranquilidad desapareció en 40 minutos mientras él dormía. ¿Y los responsables? Como en la mayoría de estos casos documentados, operan desde el anonimato que les da precisamente la naturaleza fraccionada y digital del delito. Cuentas puente, números telefónicos desechables, perfiles que se eliminan apenas se complete el fraude. Rastrearlos, identificarlos y sobre todo, lograr una condena efectiva. Es un proceso que puede tomar años, si es que llega a completarse. Lo que este caso deja claro no es una lista de características técnicas para memorizar. Es algo mucho más simple, y quiero que te lo lleves grabado después de ver este video. Ninguna promoción bancaria real llega por un mensaje privado de alguien que conociste hace 3 semanas en redes sociales. Ninguna entidad financiera te va a pedir jamás tu clave de acceso a través de un enlace externo. Y si tu teléfono pierde señal de la nada, sin ninguna razón aparente, eso no es un detalle menor que puedas ignorar. Es el momento exacto de llamar a tu banco, desde otro número, de inmediato, sin esperar a que vuelva la señal sola. La tecnología para robar sigue evolucionando cada año, cada vez más sofisticada, cada vez más difícil de distinguir de lo real. Pero la puerta de entrada, casi siempre, en el 90% de los casos documentados, sigue siendo exactamente la misma, la confianza humana. Y ahora te toca a ti responder esta pregunta, no a mí. Si esto le pasó a Diego, una persona común, sin ningún descuido evidente, simplemente confiando en alguien que parecía genuino, ¿qué tan seguro estás de que a ti no te podría pasar exactamente lo mismo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que debería ver este video antes de que sea demasiado tarde, compártelo ahora, no después. Nos vemos en el próximo video.